Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy vamos a hablar de un tema que ya me está poniendo el estómago del revés. Es un tema del que me incomoda hablar. Yo creo que esto y la muerte son dos temas que no me vienen bien, pero que también son necesarios y porque desgraciadamente son procesos vitales por el que muchas personas pasamos una o varias veces a lo largo de nuestra vida. Vamos a hablar de rupturas, exactamente de qué hacer después de una ruptura amorosa. Y bueno, va a estar mi compañera Sara grabando conmigo, que ahora la conoceréis porque todavía no habíamos grabado podcast juntas, pero antes quiero daros la bienvenida a todas las personas que habéis llegado nuevas al podcast. Ya sabéis que nos escuchamos todos los domingos a las 11 de la mañana y para quienes no nos conozcáis y hayáis llegado a este podcast un poco de casualidad, pues os contamos, ¿no?, que Somos Estupendas es un espacio de psicoterapia y bienestar en el que no solo encontraréis este podcast, que es maravilloso, no porque sea nuestro, pero también vas a encontrar muchísima información en nuestra cuenta de Instagram. Tenemos un blog precioso que nuestras compañeras escriben todas las semanas y también tenemos pues psicoterapia tanto online como presencial en Barcelona y en Madrid, un retiro, cursos, talleres, infinidad de cosas que puedes encontrar si le echas un vistacito a nuestra página web. Y justo os cuento esto también para las que hayáis llegado nuevas y también para las que nos escuchéis cada domingo, que el año pasado lanzamos nuestro primer retiro. Retiro BAM, que es Retiro Volver a mí. Es un retiro terapéutico que lo acompañan 4 compañeras maravillosas del equipo, y Adri, Isa, Paula y Alba. Y quería comentaros que justo este año vamos a hacer 2 ediciones y me tomo la libertad de decíroslo en este podcast porque no os lo habíamos dicho hasta ahora, porque yo soy un poco hippie, voy ahí como fluyendo por la vida y luego me decís, oye, o nos decís, oye, ¿cuándo lanzáis el retiro? Bueno, pues es que se me olvida decíroslo, entonces yo os lo cuento todo hoy, muy rápido. Este año vamos a hacer 2 ediciones del retiro, de hecho va a ser del 31 de julio al 4 de agosto en Lleida y del 4 al 8 de septiembre en Madrid. Vamos a hacer esas 2 ediciones, pensando también en vuestros días festivos para que podáis venir. Y lo lanzamos hace unas semanas y ya se han agotado más del 50% de las plazas. Quedan muy poquitas porque ya sabéis que son grupos reducidos en un retiro. Y simplemente os lo digo para que lo sepáis, si todavía no lo sabíais, si estáis pensando en hacer un retiro, si os interesa, ¿no?, la parte del autoconocimiento, el crecimiento personal, el trabajo de la niña interior, pues os invito a que podáis echarle un vistazo. Donde sea que nos estás viendo o escuchando puedes encontrar el enlace. Y ahora sí, vamos a conocer a Sara y al temazo que hoy vamos a hablar. Buenos días, Sara, ¿cómo estás? Buenos días, Yaita, muy bien. Estoy súper contenta de estar aquí y de poder hablar de un tema tan importante y tan profundo y tan doloroso que, como has dicho, suele pasar. Es un duelo y todos vamos a sufrir duelos a lo largo de nuestra vida. Pues sí, ya he dicho que a mí este tema no me viene bien. De hecho, antes de ponernos a grabar le decía, Sara, a mí esto me pone muy triste. Lo reconozco. Yo llevo muchos años en pareja, creo que he hablado ya 300 millones de veces de Jordi. Jordi es el protagonista de este podcast, porque también en parte es el coprotagonista de mi vida. Y solo de pensar que esto pueda pasar, es que literal siento que el corazón se me hace añicos, ¿no? Y por eso también es tan importante poderlo hablar, porque muchas veces pienso, no podemos escapar de lo que la vida nos trae. Yo no puedo controlar que esta relación no termine nunca. Y si termina, qué bonito poder saber que existen cosas que podemos hacer con ello, ¿no? Totalmente, porque una ruptura es algo, como tú decías, muy doloroso, muy doloroso. Y aquí entramos un poco, ¿no?, a por qué es tan doloroso. Justo. Claro, al final es un poco lo que decías, una ruptura de pareja, primero que muchas veces nuestra pareja es un poco como nuestro pilar, ¿no? Si las cosas van bien y si no, pues muchas veces también, ¿no?, nuestra pareja es lo que decías, ¿no?, es nuestra casa un poco, es nuestro lugar seguro. Entonces, claro, que se pierda esto es súper doloroso. Además es muy doloroso porque es una pérdida, pero dentro de esta pérdida hay muchísimas pérdidas. Hay la pérdida de lo que decíamos, ¿no?, del vínculo, de mi espacio seguro. Hay la pérdida también de las expectativas, de un futuro que ya no será.
Hay también una pérdida de los recuerdos, ¿no? Que ya no volveremos a tener. Ya no os digo si hay una casa de por medio o si hay hijos, ¿no? Hay una pérdida también de una casa literalmente, ¿no? Yo recuerdo una paciente que me decía: Jo, Sara, es que cada vez que cojo algo de mi casa lo pongo en la caja, para mí es un duelo en sí, aparte de la pérdida que ya estoy viviendo. Y ya no decimos si hay hijos, ¿no? Es una pérdida también de la frecuencia en la que veo mis hijos. Entonces, uno de los motivos por los que es tremendamente doloroso, ¿no? Una ruptura, es que es una pérdida, pero dentro de esta pérdida hay muchísimas pérdidas más. Y además, como toda pérdida, implica muchos cambios. Porque ante una pérdida nos tenemos que reconstruir, nos tenemos que adaptar, y los cambios incomodan mucho, especialmente cuando no son queridos, y si son queridos también, ¿no? Pero cuando no son queridos implica muchísimo dolor, un cambio en las actividades, ¿no? Todo aquello que yo hacía con mi pareja, ahora o lo haré sola o lo haré con otros vínculos, lo que decíamos, ¿no? Un cambio incluso de casa, de mi día a día, de mi forma de ser, implica muchísimos cambios. De trabajo en muchos casos también, ¿no? Claro. Si se trabaja de forma conjunta, lo típico que, Totalmente. como en nuestro caso, ¿no? El emprender en parejas, como, ¿y ahora qué hacemos con esto? Totalmente, ¿no? es que puede ser una ruptura ya no de pareja, sino a nivel vital, de muchísimos ámbitos. Entonces, claro, es súper doloroso, es súper doloroso. Sara, antes me hablabas de las fases. Sí. Me acuerdo que hicimos un podcast con nuestra compañera Isabel de online y hablábamos un poco por encima, ¿no? De estas fases, pero bueno, aquí en este podcast hemos hablado de muchas cosas, pero claro, hay tantos temas que en lugar de decir, vete a ese podcast y escúchalo, ¿qué te parece? Claro. Si ponemos un poquito en contexto aquí esas fases. Totalmente. Yo os lo cuento brevemente. También ayuda muchísimo, ¿no? Cuando yo estoy sintiendo dolor y alguien me dice: mira, esto es una ruptura. La ruptura tiene estas fases. Es muy normal que sientas todas estas emociones. Esto también da cierta como calma, ¿no? De decir, vale, lo que estoy sintiendo es normal. No me he vuelto loca de repente, ¿no? Sino lo que estoy sintiendo es normal. La primera fase es la negación, en muchísimos duelos. La negación se puede mostrar un poco con: esto no me puede estar pasando a mí, esto no nos puede estar pasando a nosotros, ¿cómo me va a estar pasando esto a mí, ¿no? Esta fase tenemos que entenderla un poco como un estado de shock. Al final el cerebro es súper sabio y el cerebro lo que hace un poco es protegernos. Ante una pérdida tan brutal como una pérdida de este tipo, el cerebro como que nos protege un poco con esta fase más de negación, y es muy normal, especialmente al principio. Después se producen otras fases. También es muy importante recordar que esto también, cuando más adelante hablemos de cómo gestionarlo, también nos va a ayudar a entenderlo, que las fases no son lineales. Yo tengo muchos pacientes que me dicen: Sara, es que he tirado atrás, porque estaba en la fase de, de tristeza, y ahora estoy en la fase de culpa otra vez. Y es como que tengáis muy claro que un duelo es un proceso y nunca es un proceso lineal. Y que a veces tengamos la sensación de que tiramos atrás, no es que realmente estemos tirando atrás. Esto, al hablar de fases, es muy importante que lo tengamos en cuenta. Una de las fases después de la negación es la culpa, que esto también es bastante habitual, ¿no? ¿Y si yo hubiera podido hacer algo distinto? ¿Y si yo no hubiera discutido por esa tontería, ¿no? ¿Y si yo, incluso a veces puede ser un poco perjudicial, ¿no? ¿Y si yo no hubiera expresado lo que sentía en ese momento? A lo mejor no habría acabado así, ¿no? La fase de culpa también es muy habitual. Después hay también una fase de tristeza, que aquí es un tipo de tristeza que puede ser muy profunda, por lo que decíamos, ¿no? Porque es una pérdida muy dolorosa. Y aquí entran más un poco el tipo de pensamientos catastróficos, que son súper normales en las rupturas, de: no volveré a ser feliz nunca, nadie me va a volver a querer, no voy a encontrar nunca a nadie como esa persona. Esos pensamientos son súper normales y aquí nos tenemos que poder dejar pensarlos y sentirlos. Lo que es muy importante es que precisamente entendamos que son pensamientos. Aunque cueste muchísimo de ver en ese momento, no son reales, pero en ese momento es imposible verlo. Después de la tristeza, entramos un poco más en una fase de rabia. La rabia puede ser hacia mi expareja, hacia el mundo o hacia la vida, ¿no? El decir, no, qué rabia que me esté pasando esto a mí, o qué rabia, ¿no? Muchas veces tendemos a culpar a lo mejor a nuestra expareja también por el dolor que nos está ocasionando, ¿no? ¿Cómo me ha podido hacer esto? O con la vida en general, ¿no? ¿Cómo me ha podido pasar esto a mí?
Y después ya entramos más un poco en la fase de aceptación, que es a medida que ha pasado un poco más de tiempo, donde es, vale, acepto que esta relación se ha acabado, acepto que ya no vamos a volver a estar juntos. Y la fase final es un poco la fase de reconstrucción, que, bueno, es una fase bonita, normalmente lo acostumbramos a vivir un poco de forma agridulce, ¿no? Pero también es una fase muy bonita en la que yo pues empiezo a descubrirme a mí, en la que empiezo a crear nuevos vínculos, nuevas actividades. No me está apeteciendo nada esa fase. ¿Por qué no? No, de verdad, es que ya lo he dicho al principio, 2 veces, lo vuelvo a decir. Me genera dolor, me genera malestar. Me llevo muy mal con las pérdidas, me doy cuenta. Es como mi gran tema personal. Me llevo mal con las rupturas, con las pérdidas de cualquier tipo, con la muerte, con las pérdidas en general. Me llevo muy mal, me cuesta mucho aceptar que eso forma parte de la vida. Es como que me sé la teoría, pero en la práctica es como, no, yo vivo en los mundos de Yuppie pensando que somos inmortales y que el amor es eterno. Entonces, un poco, Disney me protege de la vida real y me noto, como mi cuerpo hace, no me va a pasar a mí. Pero repito, qué importante, qué necesario poder hablar de esto justamente para personas como yo, para todo el mundo, pero para personas como yo, que en momentos en los que puedan sentir, ostras, literal, yo no puedo con esto, saber que, pues comprender, muchas veces hay una frase que es muy bonita, ¿no? Que al final es el poder entenderlo, te da ya herramientas en sí mismo, es como que te permite, ¿no? El decir, vale, ¿qué es esto? ¿No? Comprendo cada una de estas fases y por todo el proceso por el que voy a pasar. Y Yaiza, esto que comentabas, yo pienso que es súper interesante y pienso que también cuando podemos aceptar, ahora hablaremos con más calma de este tema, que las pérdidas son parte de la vida. Es que absolutamente todo lo que tengo lo puedo perder. Puedo perder a mi pareja, puedo perder a mi trabajo, puedo perder a un amigo, cosas que no nos imaginamos, ¿no? Cuando podemos gestionar este dolor y este miedo, porque aterra, que todo lo que yo tenga lo pueda perder, es que, claro, da muchísimo miedo. Pero yo pienso que también cuando lo podemos aceptar, nos ayuda a vivir de manera mucho más intensa, ¿no? Si yo sé que ese atardecer con mi pareja, yo no sé, ojalá ¿no? Haya más momentos como este, pero no lo sé. Cuando podemos aceptarlo, también es una forma muy bonita y muy sana de vivir una relación de pareja, de amistad, de trabajo, de lo que sea, ¿no? Cuando yo soy consciente de que la vida son pérdidas, porque son pérdidas, también es muy bonito, ¿no? El poder pensar que no sabemos cuándo tendremos más momentos, ni con mi pareja, ni conmigo, ni ahora aquí, ¿no? A lo mejor. Total. Así es. En ese proceso estoy. Igual debo de volver a terapia. Igual estaría bien que volviera a pedir ayuda, porque me manejo bastante mal con estas cosas, pero no es que no sea consciente, lo soy y mucho. Y justamente quizá por esa conciencia me resigno a la realidad, ¿no? Es como, lo sé, pero no quiero. Ya. No quiero. Hoy venía justamente en el tren, viniendo para acá, para grabar, y iba en el tren diciendo, hoy justamente me levantaba entre motivada y triste, ¿vale? Justamente iba como en el tren y diciendo, joder, me gusta tanto la vida que no quiero perderla, yo no quiero morirme. Me quedaba como enganchada ahí, es que no quiero morirme de lo mucho que me gusta la vida. No quiero volver a perder, o sea, no quiero perderme lo que estoy sintiendo en este momento, ¿no? Caminando hacia el tren, pues viendo el amanecer, porque me he madrugado mucho. No, es como, no quiero perder esto. Ya te digo, eso es un temazo mío, que de hecho yo creo que algún día hablaremos en algún podcast de esto, porque conozco a muchas personas que tienen como este miedo terrible a la muerte, a la pérdida, heavy, ¿eh? O sea, me lo apunto para futuros podcasts, así me ahorro la terapia. Es un tema muy potente, totalmente. Total. Ahora tengo una pregunta para vosotras, para todas las que nos estéis escuchando. Hablando justamente de rupturas, ¿no? No sé si a las que os apetezca, por supuesto, ¿no? Compartirlo en Spotify o en YouTube, desde donde sea que nos esté escuchando, pero especialmente Spotify y YouTube, tenéis la opción de dejar un comentario y la pregunta es ¿cómo ha sido para vosotras vivir una ruptura? Si habéis experimentado, si habéis vivido una experiencia así y os apetece compartirlo, nos gustará leeros, ¿no? Y también saber, pues, de qué forma lo habéis vivido. Y últimamente, Sara, volviendo a esto, he leído, he escuchado mucho en redes sociales, ¿no? Que
que siento, a lo mejor es una percepción mía, ¿no? Pero que hemos relacionado el dolor que provoca una ruptura con la dependencia emocional. O sea, ahora parece que cuando lo dejas con tu pareja y estás en la absoluta mierda, porque estás fatal, ¿no? Es como, es que eres muy dependiente. No, colega, que esto duele, déjate de dependencia. O sea, es que es muy doloroso, no es que esté enganchada, es que esto duele y atraviesa. Y justamente la pregunta es, ¿de qué forma nos puede afectar vivir una ruptura? Totalmente, totalmente, Yaiza. Y al final es lo que dices, es que algo que tenga que doler, duela mucho, no es dependencia, es dolor y es un duelo. Respecto a lo que preguntas, puede afectar de tantas formas como personas, como parejas. O sea, yo aquí sí que es verdad que también ayuda mucho saber que todo lo que estemos sintiendo es normal. Es que puede afectar de muchísimas formas. Os cuento las más habituales. Primero, la autoestima. Hay muchas veces, especialmente si mi pareja me deja, pero yo no quería dejarlo, o si hay alguna infidelidad de por medio, ¿no? Que esto es una situación también muy dolorosa, claro, la autoestima queda muy tocada. Entonces, es una de las formas en las que afecta y que ya hablaremos más adelante, ¿no? Que tenemos que cuidarnos mucho. Justamente con la autoestima también hay un tema con el autocuidado. Cuando yo peor estoy, más complicado me es cuidarme. Además, muchas veces cuando tú estás con tu pareja, nos cuidamos el uno al otro. ¿Y ahora yo qué? ¿Y ahora quién me cuida a mí? Yo tengo que aprender a volver a cuidarme de otra forma. Entonces, puede afectar mucho en la autoestima, puede afectar en el autocuidado, un poco en la identidad. Bueno, es verdad que al final somos mucho más, ¿no?, que una pareja, pero hay un tema ahí también de identidad, ¿no? De, bueno, ante un duelo yo me tengo que reconstruir y ahora yo, ¿quién soy yo sin mi pareja, sin un vínculo, ¿no? No es que todo dependa de nuestra pareja, ni mucho menos, pero sí que hay un punto de identidad de ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora quién soy yo, no? Y evidentemente lo que también hablábamos antes con el tema de las fases, un montón de emociones, una ruptura es muy cansada. Yo recuerdo a una paciente que me decía, Sara, es que tú te crees que yo en una hora he sentido tristeza, rabia, culpa, asco, es que estoy agotada de sentir, ¿no? Otra de las formas que repercute es, muchísimas emociones, de un poco las que hemos hablado antes. Y tipo coctelera, ¿no? En plan, sin orden, todas tracatrá y venga, pa'lante con todo. Totalmente, wow. Sí. Pues yéndonos un poquito más al tema, que yo creo que esto da un mapa muy amplio, ¿no? De, primero, cuál es el proceso por el que se atraviesa, por qué es tan dolorosa, volviendo al tema de qué hacer después de una ruptura, justo, ¿qué hacemos? Ya hemos visto que duele que no veas, que es horrible, desagradable, vas no poder. ¿Y ahora qué hago con todo esto? Hay un tema, que es lo que hablábamos un poco antes, que este es verdad que es un tema más general, pero que también nos puede ser útiles cuando hay una ruptura, que es aceptar las pérdidas como parte de la vida. Nos han enseñado que perder no nos gusta, perder es fracasar, ¿no? Entonces sí que es verdad que podamos aceptar que lo que nos está pasando no es un fracaso, aunque lo podamos sentir así, aceptar que las pérdidas son parte de la vida y es algo que tendremos que gestionar, nos puede ayudar mucho a normalizar lo que estamos viviendo, aunque no nos guste para nada, y a normalizar todo el dolor. Después hay otro tema que yo pienso que este es el temazo de cómo gestionarlo, que es que muchas veces queremos vivir situaciones que son muy dolorosas o que nos enfadan muchísimo sin sentir. Yo quiero una ruptura, pero yo no quiero sufrir, yo quiero que no me afecte, ¿no? Yo me acuerdo de una paciente que justo venía con una ruptura y me decía, Sara, mi objetivo es pasar esto sin que me afecte. Y yo le dije, uy, aquí tenemos que revisar, ¿no?, los objetivos, porque va a ser muy complicado que no te afecte. Entonces yo lo que diría es, lo que es súper importante con la ruptura es que no queramos dejar de sentir. Y es muy normal que queramos dejar de sentir, porque es lo que tú decías, Yaiza, duele tanto, estoy tan mal, que alguien me quite esto, por favor, que alguien me quite este dolor. Pero este planteamiento nos angustia mucho más, porque además de dolor siento el agobio por no querer sentir el dolor que estoy sintiendo. Entonces, el podernos dejar sentir las emociones ayuda muchísimo.
Yo conecto mucho con el mar, personalmente, ¿no? Y yo pienso que esta metáfora ayuda mucho también a ver un poco, ¿no? Estas emociones es como cuando tú vas a la playa, que las olas van y después se van. Las emociones desagradables son un poco esto, les tenemos mucho miedo, pero la emoción es como una ola, llega, te puede abrumar, pero se acaba yendo y acaba volviendo y se acaba yendo, ¿no? Este ejemplo también ayuda mucho a decir, vale, es una emoción, va a pasar, va a pasar. También un poco que nos podamos cuidar. Por ejemplo, si yo estoy muy triste, ¿a mí qué me ayuda cuando estoy triste? No a dejar de estar triste, sino a que no sea tan desagradable. Me ayuda a llamar a mi amiga, me ayuda a hacerme una infusión y ponerme una peli y llorar, ¿no? Porque lo que a mí me ayuda cuando estoy triste y lo que a ti te ayuda pueden ser cosas muy distintas. Entonces también es un poco ver, ¿no? ¿Qué emoción estoy sintiendo? Con la rabia igual, ¿no? ¿Qué me ayuda cuando estoy enfadada? Me ayuda a llamar a mi amiga y decir, oye, mira, ¿no? Cómo me estoy sintiendo, ¿no? La cosa está en que podamos cuidarnos cuando sentimos estas emociones sin querer dejar de sentirlas, porque aquí después es cuando llega la ansiedad y llegan cosas un poco más complicadas de gestionar. Yo os diría que es uno de los temas más importantes. Después hay otro, que también yo pienso que tiene un componente muy social, que es no tener prisa. Muchas veces es como que, no sé, a lo mejor hace 1 mes, 2 meses de la ruptura y es como, bueno, esto ya tendría que estar mejor, Ya ¿no? hemos llorado suficiente. Ya está, venga, a por otra Sí, cosa, ¿no? Exacto. Y sí que es verdad que en una ruptura, ¿no? Con lo que decíamos, con lo doloroso que es, con las pérdidas que implica, si tenemos prisa nos vamos a angustiar muchísimo. O sea, es que es súper importante el poder no tener prisa. Otra cosa súper importante que hemos comentado también sobre cómo afecta es el tema de la autoestima y el autocuidado. Hay muchas veces, a veces no, pero que la autoestima queda muy tocada. Entonces va muy bien pues, intentar trabajar en nuestra autoestima, no vivir la relación como un fracaso, no vivir la ruptura, como un fracaso, sino como algo natural de la vida. Pensar, vale, yo qué cosas he conseguido, ¿no? ¿Qué valores tengo? ¿Qué cualidades tengo? Que en ese momento es muy complicado de ver. Y también yo os diría el autocuidado. El autocuidado ya hemos hablado en otros podcasts también, ¿no? De la importancia del autocuidado, pero es algo fundamental. Yo aquí diría, ¿cómo estoy? ¿Qué necesito? Y esto puede cambiar en cualquier momento del día. ¿Cómo me estoy sintiendo y qué necesito? Es otra de las cosas que yo pienso que es súper importante. Tenemos trabajo, ¿eh? Tenéis trabajo. Sí, es que ya os digo, es muy complejo. Pero me está ayudando. Sí. Sí, porque te estoy escuchando y es como, bueno, existen maneras, ¿no? De repente, más allá de lo que yo pienso que mi solución es problemas, o sea, fatal, error, ¿no? Y de repente es como, sí, lo entiendo, ¿no? Y me aporta paz saber que hay cosas que podemos hacer. Hay una frase que dice una amiga mía, psicóloga también, cómo no, estoy rodeada de psicólogas, que ella también, ¿no? Trabaja y está especializada en duelo. Y es una frase que en un proceso de duelo es muy bonita que te la preguntes todos los días, ¿no? Cuando te levantas por la mañana, que es ¿qué puedo hacer hoy por mí? ¿No? Es pasito a pasito y cómo puedo cuidarme hoy. Ya no vamos a hablar de ayer, de mañana o de cómo lo haré dentro de un mes. Hoy, ¿qué necesito? Totalmente, totalmente. Y además, Yaiza, volviendo a esto que decías, otra de las cosas que yo pienso que es muy importante y que a veces cuesta mucho, que aquí también hablaremos un poco de las redes sociales, ¿no? Porque hoy en día es bastante más complejo, ¿no? Es poder centrar la energía en mí, no tanto en mi expareja. Y esto pasa mucho y es muy normal que pase, ¿no? Pero ¿cómo estará él? ¿Y él estará pensando en mí? ¿Y qué estará sintiendo? ¿Y me echará de menos? Y esto, ya os digo, es muy normal, pero es súper importante que podamos dirigir la energía en nosotras. Vale, a ver, me estoy centrando mucho en él, ¿no? A ver, ¿y yo cómo estoy? Y yo, lo que tú decías, ¿no? ¿Y yo qué necesito? ¿Y a mí qué me apetece hacer? Y un poco con esto de la energía, lo de las redes sociales, ¿no? Es tan fácil hoy entrar en Instagram, a ver qué estará haciendo, con quién estará. Y estamos tan pendientes del otro que desde ahí es muy, muy complicado que yo me pueda cuidar. Entonces, yo una cosa que os aconsejaría, ¿no? También es un poco de descanso de las redes sociales. También por lo que decíamos, un duelo cansa mucho, es muy cansado.
estar en duelo y es muy cansado sentir tantas emociones. Entonces, también puede ser que tengamos muy poquita energía y es súper importante que yo la energía que yo tenga la pueda dedicar a mí, porque si no, no me voy a poder cuidar. Y también un poco con el tema del contacto, que también es un tema un poco delicado, ¿no? De decir, ostras, y es muy normal, ha sido mi pilar, me apetece hablar con él, pero ¿qué hago? ¿Le escribo? ¿No le escribo? Yo aquí también os diría, es importante, primero, ver cómo te puede sentar a ti este contacto. ¿Cuál es el motivo de este contacto? Es que quiero saber cómo está él. Uy, pues aquí a lo mejor tenemos que ver, ¿no? Porque aquí estás centrando la atención en él. O no, es que realmente le quiero expresar algo que para mí es necesario. Bueno, entonces vale, ¿no? Yo pienso que aquí hay un tema muy importante que es diferenciar lo que a mí me apetece, que es muy normal que me apetezca, de lo que a mí me va bien, de lo que yo necesito en ese momento. Que a lo mejor, ¿no? Pues el momento, ¿no? Que estás llorando, que estás recordando todos los momentos bonitos, digo, le escribo. Y aquí es, a ver, es lo que te apetece, evidentemente, qué humano y qué sano que te apetezca saber cómo está él, ¿no? Pero, es lo que a mí en este momento me irá bien, es lo que yo necesito. Pienso que esto también es una parte muy importante en cuanto al contacto. Sí, aunque yo creo que por norma general nos cuesta mucho diferenciar lo que necesitamos de lo que deseamos. Porque hay veces que deseamos tanto algo que es como, claramente es lo que necesito, y a lo mejor lo que necesitas es saciar el malestar que te está generando el no poder cumplir ese deseo. Entonces, automáticamente pienso, es que esto es lo que necesito, claramente. Sí. Y no. Totalmente. Cuesta mucho diferenciarlo. También requiere de un proceso de autoconocimiento muy profundo, ¿no? Bueno, pues de saber, bueno, esto es lo que deseo, pero quizá esto ahora mismo no me va a hacer mucho bien. Totalmente. Y una cosa que aquí puede ayudar es focalizarnos en cómo nos vamos a sentir después. Claro. Después de tener esta conversación, ¿yo cómo me voy a quedar? ¿Me voy a quedar, ostras, qué tranquila, porque mi objetivo era expresar algo? ¿O me voy a quedar más angustiada? O depende de cómo él me responda, me va a subir mucho más la ansiedad o la tristeza, ¿no? Esto es uno de los puntos que también nos puede ayudar. Aunque también hay que decir, no sé qué piensas, Sara, también hay que te encuentras en consulta, pero que también hay entornos súper poco favorecedores en cuanto a el contacto cero ¿no? De no quiero saber nada de esta persona. Si tienes criaturas, si compartes animales, casas, trabajos, o sea, cosas que hay veces que la operativa es como no te lo permite. Y eso dificulta todavía más el proceso, porque es como, es que sí o sí o sí o sí o sí tengo que seguir en contacto con esta persona. Sí, esto lo complica, es verdad, ¿no? Porque al final es lo que decíamos, cada vez que hay contacto yo me remuevo, porque estoy en duelo, estoy en pleno de un duelo, entonces cada contacto a mí me remueve. Yo aquí lo que diría es complicado, ¿no? Pero sobre todo al principio y sobre todo escuchándonos mucho en función de cómo estemos, que nos podamos centrar en el por qué necesito tener contacto, ¿no? Es lo que dices, hay veces pues, que es inevitable, ¿no? Si yo tengo que hablar de cómo gestionamos la casa, con qué frecuencia vemos a nuestros hijos, yo tengo que tener contacto. Pero sí que hay veces que es útil centrarnos en hablar solo en ese momento de lo que tenemos que hablar, porque si no es cuando nos removemos mucho más. Y sobre todo escucharnos mucho. Aunque sea difícil a veces, ¿verdad? Muy complicado. No sé si tienes, Sara, algún puntito más de recursos o de herramienta que podamos... Bueno, yo sí que más que recursos, que yo pienso que los recursos más o menos son todo lo que hemos comentado, ¿no? También en la fase de reconstrucción que tú me decías antes, no, yo esta fase no la quiero, ¿no? No la quiero ni ver. Sí que es verdad que... Yo quiero seguir como estoy. Exacto, ¿no? Al cabo de cuando ya hemos digerido un poco las emociones, aquí también es importante cultivar otros vínculos, vínculos de amistades, vínculos de lo que a nosotros nos apetezca, incluso es una oportunidad a veces, aunque en el momento no lo parezca, ¿no? De cultivarnos también a nosotras mismas, ¿no? Entonces sí que a lo mejor como recurso también lo que diría es la importancia esta, de poder cultivar también otras relaciones, otras actividades, otros vínculos, ¿no? Al final, una ruptura o cualquier duelo es algo muy, muy complicado y en ese momento es súper complicado verlo de esta forma, yo lo sé, ¿eh?
pero es algo que acaba pasando. Lo que tú decías, ¿no? Yo me muero, yo no quiero ni pensarlo. Es muy normal que sintamos esto, pero al final acaba pasando, aunque sea muy doloroso. Y muchas veces es una oportunidad, aunque a la gente dirá, ¿qué dices, Sara? ¿Una oportunidad de qué? ¿No? Pero muchas veces es una oportunidad de conocernos, de podernos querer más, de podernos escuchar. Una ruptura y todas las situaciones al final complicadas de la vida. Eso me conecta con ahora en mi proceso de pareja. Llevamos meses ya con esto, trabajando en esto, porque una de las cosas que nos habíamos dado cuenta es de que nuestra relación ocupaba mucho espacio. Nosotros estábamos felices ahí siendo dos agapornis, pero luego es verdad que te dabas cuenta de que había poco espacio para otras áreas de nuestra vida. Había poco espacio para la individualidad. Y no era tanto desde un... como no, o sea, no es desde el... como no puedo vivir sin ti, pues hacemos todo juntos. No, era más de como de ir acomodándonos, ¿no? De que llevamos muchos años juntos, te vas sintiendo tan cómoda con esa persona que cada vez íbamos ocupando más espacios, ¿no? En la parte social, siempre juntos. La parte no sé qué, siempre juntos. La parte de actividades, siempre juntos, ¿no? Y estamos como en ese momento de coger el quesito con todas esas parcelitas, ¿no? Y una, que es la de nuestra vida social, nuestros vínculos, incluso las amistades, poder tener de manera individual, actividades de manera individual y hobbies de manera individual. Que los hobbies míos no tienen por qué ser compartidos con él, o a la inversa, ¿no? Y me estoy dando cuenta de que cuanto más lugar ocupan el resto de quesitos, menos siento esa cosa de que sin ti me muero. No sé cómo explicarlo, ¿no? Claro. Porque de repente es como, ostras, todo lo que has dicho lo siento tal cual, ¿eh? O sea, literal esa sensación de que ahora ¿qué hago yo? Pero siento que tengo más recursos. Antes, si me imaginara el quesito así y él ocupaba, ¿no?, nuestro vínculo, todo esto, claro, es que si me quitas esto, ¿qué hago yo? O sea, es que literal, o sea, es como, ¿qué hago yo? Pero ahora es como, vale, es este quesito el que tendría que reconstruir. Uno de muchos, ¿no? Y me resulta como más sencillo. Sí, totalmente. Y es un poco otra de las cosas que hacer en una ruptura, ¿no? Cuando yo creo y fortalezco nuevos vínculos, cuando hago incluso nuevas actividades, aunque sea sola o... Bueno, de repente parece que el dolor baja un poco y me muero, ¿no? Porque no hay nada más. Baja un poco esta sensación totalmente. Bueno, Sara, gracias por todo lo que has compartido y gracias también por ponérmelo fácil, porque para mí no iba a ser un podcast fácil, ya lo he dicho, que no me apetecía nada. Pero me ha gustado mucho, de verdad, y te lo agradezco profundamente porque pienso... Ojalá una persona que como yo, si en algún momento tiene que vivir una ruptura o que ahora en este momento la está viviendo y que siente lo que siento yo de me da algo, pueda encontrar este podcast y encontrar, aunque solo sea una respuesta, un recurso que le ayude a que al día siguiente, ¿no?, de escuchar este podcast se levante y que pueda decir ¿qué puedo hacer hoy por mí? Sí, muchas gracias a ti, Aiza, por compartir y también por ponérmelo tan fácil a mí, que también es un tema que nos remueve a todas y a todos. Muchas gracias. Oye, y cuando quieras te puedes volver a venir a este podcast, Yo encantada. Invitadísima, hablamos Encantada. de otros temas un poquito menos dolorosos. Venga. Bueno, que aquí se trabaja mucho el dolor. Aquí se trabaja muchísimo el dolor. Siempre digo, pues hay temas que son incómodos, que son desagradables, que no apetecen nada. Que ya a veces veo los títulos y digo, qué necesidad de escuchar este podcast, ¿no? Pero son necesarios. Y estoy segura de que para muchas personas, Sara, o siempre digo, aunque solo sea para una persona, ¿no? Pero para muchas personas este podcast habrá llegado como un pequeñito, pequeño, pero a veces ya necesario, ¿no? Rayito de luz. Así que ya con eso ya sirve. Qué bien, me alegro un montón de poder formar parte de esto. Y a vosotras, pues quiero daros las gracias una semana más por estar aquí. No lo hemos mencionado, pero para nosotras es casi evidente, ¿no?, que este proceso es tan duro muchas veces que quizá no podemos hacerlo solas y que es bonito y necesario, ¿no?, poder pedir ayuda y tener a profesionales que nos acompañen en estos procesos tan dolorosos. Así que aquí estamos también si estás atravesando un proceso de duelo, si estás sufriendo una ruptura y si no sabes muy bien cómo colocar todo esto que estás sintiendo a pesar de haber escuchado este podcast, que los podcasts y los libros están genial, ¿no?, para abrir la mirada, para expandir conciencia, para tener más conocimiento, pero muchas veces no nos explican el cómo, porque el cómo hay que vivirlo desde la experiencia.
pues aquí estamos. Ya sabes que hacemos terapia tanto online como presencial en Barcelona y en Madrid. Y solo tienes que escribirnos de verdad un mail por Instagram, lo que sea, aunque solo sea un hola, necesito ayuda. Aquí estamos para lo que necesitéis. Y nada más, por último, sí que me gustaría deciros, ¿no?, que si podéis seguirnos en Spotify, pues os lo agradecemos mucho. Es una forma de darnos las gracias por lo que hacemos y como es gratis, pues oye, no cuesta nada. Además también cuando subamos un nuevo episodio os avisa con una notificación, lo cual es maravilloso para no perderos ni un solo podcast. Y por último ya aprovecho para mandaros un abrazo enorme a todas las personas que estéis atravesando ese momento de dolor. Simplemente recordaros que no estáis solas y que espero de corazón que este podcast os llegue como un abrazo en la distancia y una vez más que estamos aquí para lo que necesitéis. Así que nada más, muchísimas gracias una semana más. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!